Muy buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas, esto es Sin Lugar para los Débiles. Por supuesto que hoy vamos a reflexionar sobre algunas decisiones del gobierno. Por ejemplo, la decisión, el decreto que se firmó para un plan de alfabetización en la Argentina. Qué interesante, y de verdad, y qué necesario. Me pregunto quién puede estar en contra de un plan de alfabetización. Nadie, yo no lo estoy. Celebro la política del presidente. Ahora, me parece que le faltan algunos detalles que no son menores, y que me parece que hablan de la hipocresía de lo que es un gobierno que entendió que tiene que empezar a construir algún discurso positivo, pero que ese discurso no se condice con la realidad. Quiero proponerles que lo reflexionemos en el momento del editorial, del comienzo de este programa, y después, por supuesto, todo el equipo para profundizar sobre todas estas noticias de la semana. Sobre también un partido del PRO de Mauricio Macri que se quiebra, me lo pregunto, con una Bullrich que está dispuesta a partir del PRO para llevarle una porción a Milei, un Milei que no cumplió con los pactos para con el propio Macri. Bueno, todo eso y mucho más, hoy les proponemos que nos acompañen en esta noche de Sin Lugar para los Débiles. Bueno, a ver, quiero avanzar con este plan de alfabetización, porque les quiero proponer que no nos quedemos con los grandes títulos, ¿no? Con los grandes anuncios. Hoy por primera vez aparece un decreto del presidente donde la medida, la decisión es buena, es positiva. Es la primera vez que, aunque sea, tenemos un título que vos decís que interesante, che. La verdad que muy bien. Y que tiene que ver con un plan de alfabetización que se va a alargar desde Capital Humano, allí está la Secretaría de Educación, y hoy estuvo anunciándolo el gobierno. Quiero contarles de qué consta este plan de alfabetización, porque nos vamos a dar cuenta que van a estar de acuerdo. Por primera vez se van a encontrar coincidiendo con un gobierno que en verdad insiste con que le preocupa y se ocupa de la educación, pero después vamos a ver si están así. Primero les propongo que escuchemos a la ministra de Capital Humano, a Petovelo, la misma que todavía tiene guardado casi a escondidas de la justicia, casi a escondidas de los movimientos sociales, de la sociedad toda, sigue teniendo guardados los medicamentos en galpones y sigue sin repartirlos, aunque la justicia ya en 7 oportunidades le dijeron: tienen que darnos un plan de distribución de alimentos. No lo hacen. Y esos alimentos los necesitan nuestros niños y no lo hacen. Pero el plan de alfabetización parece que es parte de la política. ¿La escuchamos a Petovelo? La República Argentina en los últimos decenios ha transitado un camino de decadencia que lamentablemente sumió a la mitad de la población en la pobreza. En el caso de los niños y jóvenes, la situación es más grave aún, porque el 60% de ellos son pobres. Pero esto es solo una primera dimensión del problema. El verdadero drama argentino consiste en la pobreza cultural y educativa. Esta última no solo afecta a los estratos más pobres de nuestro país, sino a millones de estudiantes de todos los niveles sociales, tal como lo demuestran las evidencias de las distintas evaluaciones nacionales e internacionales. Bueno, ahí estaba anunciando Petovelo el plan de alfabetización. Es increíble que en el propio discurso habla, sin quererlo, de la profunda incoherencia y la profunda inestabilidad de este plan de alfabetización. A ver, lo que dice este plan es que se va a crear un plan nacional de alfabetización, que los ejes centrales van a tener que ver con el compromiso a un alcance comunitario, con la alfabetización en los primeros años de escolaridad, con la transversalidad, con la formación docente inicial, con fortalecer las acciones en todo el país, todas palabras hermosas, con los materiales educativos en los lugares y en los tiempos en los que deben estar, con bibliotecas que sean fortalecidas, con acompañamiento a la trayectoria de los estudiantes y también de los docentes, con una evaluación adecuada y un tratamiento adecuado. Por supuesto, con capacitación docente y establece un mecanismo de fondos. Y la verdad que uno escucha todo esto y dice: está muy bien. Ahora, hay algo que debe entender este gobierno, por lo general debe entender la derecha, porque Petovelo en educación, ¿qué quieren que les diga? Me acuerdo de Soledad Acuña, la peor ministra de Educación que tuvo la historia de la Ciudad de Buenos Aires, que más o menos siempre tenía la misma lógica, ¿no? De pensar la educación casi de forma estandarizada, ¿no? Parece que todos aquellos que se acercan a estudiar, básicamente, tienen la misma voluntad para hacerlo, la misma realidad.
para poder aprender con H, para poder abrazar los conocimientos, hacerlos propios, internalizarlos. Y yo me pregunto, ¿cómo un gobierno que es consciente, porque lo acaba de decir, que tiene más del 60% de nuestros niños y niñas en la pobreza, dice que ese no es el problema mayor, lo dice Petovelo, sino que el problema mayor es la educación, es lo mal que están formados nuestros niños? Y la respuesta sería bastante lógica. Soy de los que cree que la educación tiene que mejorar mucho, que la educación pública tiene que comenzar un proceso de reforma muy profundo. Pero creo que lo tienen que hacer aquellos hombres y mujeres que aman la educación pública y que entienden que la educación siempre es integral. Y como decía Paulo Freire, extraordinario pedagogo brasileño, la educación es un instrumento hacia la libertad, para construir la libertad en serio, no la libertad de las ideas que plantea Milei, sino esa libertad que te da los instrumentos para acceder a oportunidades y vos desarrollarte en esas oportunidades. Yo me pregunto cómo un gobierno que asume tener más del 60% de nuestra infancia en la pobreza puede hablar de alfabetización. Porque primero, para aprender a escribir, para aprender a leer, mínimamente tenés que comer. Por eso aquí dice comer, leer y escribir. Leer y escribir, pónganlo en el orden que quieran. Los docentes sabrán por dónde comenzar mejor. Seguramente escribiendo, seguramente leyendo, bien. Pero comiendo, seguro. Qué increíble que un gobierno, sin ponerse colorado, diga que no le están dando el plato de comida en los comedores hace 6 meses a tantos niños y niñas, pero digas que los quiere educar. Qué ignorancia profunda la de creer que no importa si el niño, que hoy quizás es un analfabeto o una analfabeta, ¿cómo puede ser que no se pregunten cómo vive ese niño o esa niña? ¿En qué condiciones? ¿Come todos los días las 4 comidas o come salteado? ¿Tiene los nutrientes suficientes para entender lo que un docente puede decirle con todo el esfuerzo, la capacitación y amor del mundo? Lo puede entender, lo puede comprender cuando no tenés los nutrientes suficientes para que te funcione como debe ser toda tu psiquis, para estar predispuesto y abierto a educarte. ¿Cómo puede ser que alguien que quiere llevar adelante una política educativa no piense, además de la alimentación, en qué condiciones vive? Si tiene las necesidades básicas satisfechas, que no se pregunte cuál es el clima que vive en su domicilio, en su casa, en su hogar. Si a la noche puede dormir caliente en pleno invierno, o si además de hambre tiene frío. No se pregunta si esas situaciones de marginalidad y de pobreza en la que viven más de la mitad de nuestros niños y niñas no generan vínculos violentos en su familia. No se preguntan todo eso para entender que un proceso de alfabetización no es la maestra o el maestro con la regla gritándole a un niño cuánto debe educar, cuánto debe aprender y cómo debe ser educado. Porque los niños y las niñas en un aula, que debe ser un espacio de profunda libertad, debe partir siempre del claro conocimiento y la aceptación de aquí que ahí hay niños y niñas, sujetos de derecho, que quizás llegan a la escuela con un montón de carga pesada en la espalda. Entonces no podés alfabetizar si no comen. Y no podés sostener una política de recorte de programas sociales, una política económica que fabrica pobreza, una política económica que multiplica la marginalidad y al mismo tiempo decirme que es alfabetizar. Porque además se sabe que en todos los países donde hay alto analfabetismo, se da de la mano de la pobreza y de la desigualdad. Hombres y mujeres mucho más grandes, de edad avanzada, no han tenido las oportunidades en su vida de estudiar porque han tenido que salir a trabajar. Hoy tenemos niños y niñas, los vemos durmiendo en la calle, o a lo mejor dando una estampita a cambio de algún dinero. Esos niños que se piensan que los van a sentar en un aula y que les van a comenzar un proceso cuando salgan de esa aula a la realidad
sigue siendo una profunda realidad de abandono. Es incomprensible. Entonces, es toda una gran mentira. Es toda una gran mentira. Y lo reconocen en el propio discurso. Eso es lo angustiante, eso es lo indignante. Pero además advierten que no es el mayor de los problemas. Agos, Agostina, nuestra productora, ¿podemos volver a poner a Petovelo? Porque quiero que escuchen la parte en donde dicen que ese no es el mayor problema, la pobreza. Miren. La República Argentina en los últimos decenios ha transitado un camino de decadencia que lamentablemente sumió a la mitad de la población en la pobreza. En el caso de los niños y jóvenes, la situación es más grave aún, porque el 60% de ellos son pobres. Pero esto es solo una primera dimensión del problema. El verdadero drama argentino consiste en la pobreza cultural y educativa. Esta última no solo afecta a los estratos más pobres de nuestro país, sino a millones de estudiantes de todos los niveles sociales. Tal como lo demuestra... El primer problema es, dice la pobreza, pero el problema mayor es lo que tiene que ver con la pobreza cultural y la pobreza educativa. No, es al revés. Es al revés. Es justamente al revés. Los pibes tienen que comer. Y es la misma mujer que le dice a la justicia, a 7 jueces distintos, les dice, no les voy a repartir alimentos. No voy a dar el plan que distribuya, como me pide la justicia, que muestre cómo vamos a distribuir los alimentos. No. Es el mismo gobierno que el presidente dice que al fin y al cabo, si tenés hambre en algún momento harás algo para dejar de tener hambre, pero que no se preocupa por eso. Es el mismo gobierno que precisamente persigue a las organizaciones sociales, que intenta dar contención a esos pibes y a esas pibas. Entonces, es justamente al revés. No nos hablen. Yo, claro, ¿cómo no vamos a querer que nuestros niños y niñas se eduquen? Que nuestros niños aprendan a escribir, que nuestros niños aprendan a comer, claro. Pero lo primero que tenemos que coincidir es que tienen que comer. Y que tienen que comer todos y todas. Y que tienen que vivir en lugares que les generen luego de haber comido las 4 comidas del día, que ese chico llegue a la escuela con creatividad, con sueños, con ganas de crecer, con proyectos. Cuando el único objetivo que tenés en tu vida es comer hoy, comer esta noche, ¿de qué me vas a hablar? ¿Qué puede hacer? Y lo hacen, porque conozco tantos docentes, hombres y mujeres de la CTA, de UTE, de escuelas muy humildes, de escuelas en las fronteras, de escuelas donde los docentes, hombres y mujeres, terminan siendo precisamente esa contención. Porque saben, porque son los docentes quienes saben muchas veces qué le pasa a ese pibe en su casa. ¿Por qué no viene a la escuela? ¿Por qué falta? Y acá el plan de alfabetización, el problema cultural, porque en realidad el peronismo te ha empobrecido la cabeza. Bueno, es justamente al revés. Un verso más. Un verso más. Ojo, salvo que crean que alfabetizar es adoctrinar. Pero esa palabra la usaba Macri, ¿se acuerdan? A todos aquellos que le poníamos en discusión el modelo que representaba. Pero insisto, la medida, bueno, bienvenida. Empecemos porque nuestros chicos coman. Empecemos por preguntarnos por qué tenemos un modelo que multiplica a los pobres, en vez de preguntarle al pobre por qué es pobre. En vez de preguntarle al niño por qué no estudia o por qué las evaluaciones internacionales dicen que los chicos no saben matemática, cuando no fuimos capaces de preguntarle qué pasa puertas adentro de tu casa. De eso se debe ocupar el Estado. Claro, mala palabra para este gobierno. Bienvenidos y bienvenidas, esto es Sin Lugar para los Débiles. Muy buenas noches a todos y a todas. Abigail, gracias por venir. Lo de ayer tuyo fue muy contundente. El programa de ayer fue un programa especial, distinto y tuvo una participación fundamental. Sí, casi como yo. Sí, casi, no, pero bueno, Pablo, ¿cómo va? Buenas noches. Sí, buenas noches. Pobre, perdón, te pido disculpas. Sí, así que no te dejé hablar. Sí, no dejé hablar en toda la noche. Me parece increíble. Pido disculpas, no me cuentes.
¿Cómo va, Elván? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Muy no, bien. me preguntaba recién a raíz de tu editorial, hay un gobierno que dice que quiere destruir el Estado que quiere utilizar para hacer un proceso de alfabetización, de un gobierno que dice que no está mal que los chicos vayan a trabajar si los padres quieren, de niños, ¿no? Eso me había olvidado. Sí. Si a los 8 años el padre dice, bueno, dejaste al taller. ¿Te acordás? Sí, este mismo gobierno quieren destruir el Estado. Desde adentro son los que quieren utilizar el Estado para hacer un proceso de alfabetización. En realidad era de analfabetización, me parece, a esta altura. Claro, es muy llamativo. Sí, vergonzoso. Es muy irrisorio. Entre los comedores que no reciben la comida, los chicos que no pueden comer justamente porque se guardan los alimentos, no toman la leche porque se guardan la leche, la reparten según como quieran. Más y aparte con lo que sale comprar una leche. Sí, además. No, realmente es irrisorio. Una cosita con respecto a eso, un dato, ¿no? Porque el último censo de 2022 arrojó que la Argentina tiene un altísimo nivel de alfabetización, está por arriba del 98%. Es decir, tenemos, unas 900.000 personas de diferentes rangos etarios, indudablemente, que son analfabetas. Pero es después de 2022, después de Macri y después de la pandemia lo que estamos hablando. Recuerdan ustedes que el censo se postergó por lo que fue la pandemia en aquel momento. Estas políticas lo van a incrementar. ¿Será que están tratando de hacer algo porque saben que obviamente se va a incrementar en tal sentido y por lo menos lo quieren mantener? Puede que sí. Bueno, vamos a ver cómo avanza. Yo creo que va a quedar en nada porque es parte de un discurso vacío. Pero lo que está caliente de verdad es la interna del PRO, ¿no? La verdad es que debo decir algo antes de escuchar a Abigail Salle. Hay algo que quiero decir con claridad, que es: la verdad es que Milei le jugó bastante. No estoy defendiendo a Macri, pero digo, Milei fue muy desagradecido con Macri, porque, a ver, el tipo le puso los votos, le hizo la campaña, hizo todo lo que tenía que hacer para que gane, y el tipo le paga de la manera que le está pagando. No, y le sigue dando, y porque la ley bases se aprueba justamente. Exacto. Bueno, es que en la derecha no hay compañeros ni amigos, en la derecha hay negocios. Y en realidad se pisa el poncho a ver a quién de sus jefes corporativos quieren beneficiarse, a las transnacionales, al mercado financiero, a los exportadores. Entonces esa es la interna, me parece. Pero acá hay un negocio además también que tiene que ver con Mauricio Macri y la ciudad de Buenos Aires. Esto también hay que decirlo. Sí, claro. O sea, hay una factura que se tiene que cobrar que claramente va a ir a Mauricio y al primo. Por ende, acá creo que radica, si querés, la raíz o el principio del problema. De familia. Claro, porque Mauricio Macri le da, permiso, empiezo. Dale. Mauricio Más de un minuto. Es la venganza de ayer, será, ¿no? No, pero ¿puedo contarlo? Ayer sí, ya está. Hola. No, digo, lo que digo es, ayer hicimos un programa hermoso. Vino Marcelo Piñeiro, estuvo, la verdad que es un placer escucharlo. Y Avi me dijo, como íbamos a hacer... No sabes lo que estudié. Simplemente. No sabes lo que estudié toda la tarde. Hacer el editorial, una entrevista y algunas preguntas. No, y Avi iba a preparar todo un informe sobre la situación del cine en Argentina. Hicimos la entrevista, empezó con el informe, en un momento me mira como diciendo... Yo lo entendí que diciendo, ya está, y más pensé, ese es el informe, un minuto, y este informe. Y seguí con la entrevista, y cuando terminé, no, le quedaba un montón. Y vimos para hablar un minuto, 10 de segundos como mucho. Habíamos trabajado toda la tarde con Aguas y con Anita. Bueno, no te dale para adelante que es un momento. Gracias, un placer. Bueno, resulta que Mauricio Macri, una de las cosas que no quería, en primer lugar, es la fusión del PRO junto con La Libertad Avanza. Algo que sí había trabajado Patricia Bullrich en este punto. Y algunos sostienen que a espaldas de Mauricio Macri, que había generado este negocio con Milei, pero que nunca lo había hablado con Mauricio. Por ende, cuando se enteraron, dijeron, no. Cuando se haga el Congreso, que no están muy acostumbrados tampoco los muchachos de PRO, convengamos, vamos a ir a sacar a Patricia para que presida la asamblea. Vamos a poner uno de los propios, netamente. ¿Qué pasa? Esas asambleas se presiden con la cantidad de edad que uno tiene. Cuanto más grande, preside. La más grande, Patricia. Se levantaron todos y se fueron. Hicieron el vacío. Ah, fuerte. A partir de ese momento quedó, de hecho, Schiavoni solito, hasta que en un momento se empieza a votar y dicen, bueno, venga, Martín Yesa, vas a presidir la asamblea. Ahí es cuando comienza a tomar cuerpo y dicen, bueno, a Patricia la dejamos, que sea ahora una prolibertaria,
pero que no pertenece al PRO que nosotros queremos. Vamos a acompañar al gobierno y acá está la contradicción. Acompañamos a todo el gobierno con las decisiones que necesita, porque de hecho eso eligieron, que esto está a lo raro, diríamos, pero no vamos a generar la fusión. Nosotros somos un partido completamente distinto. Te doy dos datitos ahí chiquitos. Dale. Uno, el presidente del partido, no de la asamblea, el presidente del partido se llama Mauricio Macri. Y está en Europa, viajando, no participó de la reunión. Está como es más, siempre. no se sabe si va a participar el... No, pero mandó Macri precisamente a vaciarle la asamblea. Sí, por Patricia supuesto, Bullrich, pero él está de porque viaje. el acuerdo que habían hecho es, Patricia deja la presidencia, Macri asume la presidencia, pero la asamblea la conduce Patricia. Por eso muchos también hoy estaban diciendo, bueno, hay que respetar los acuerdos, hay que respetar los acuerdos. Bueno, Damián Arabia, Silvana Giudici, tengo otro, Florencia Especialista en medios, Retamoso, ¿te acordás? Sí, Especialista ¿te en acordás? medios. La ley de medios. Juan Pablo Alan. Los cuatro salieron obviamente a criticar esto que había pasado, Claro. pero hay una realidad. Sí. Mauricio Macri tiene 190 votos dentro de la asamblea. ¿Cuántos son en la asamblea? Patricia Bullrich tiene 30. Listo, está Ya está. Ya está. Entonces, lo que quedó es Patricia afuera, y esta es una realidad. Y los, como se decía en un momento, y los patitos, ¿no? Los que, o los Está bien, los patitos, sí. ponele, se quedan, no me salió. A ver, vos que dale, Bullrichitos, ahí está. Ahí está, sí. Los Bullrichismo. bullrichitos. Bueno, el burrichismo burrichismo. también está bueno. Quedarían completamente afuera, ya no están dentro del PRO. Martín Yesa, obviamente, más que agradecido, pero te propongo ver el tuit de Mauricio Macri primero. A ver qué es lo que decía el presidente del PRO, porque claramente de esta manera la dejaba fuera. Hay una condición anterior aún más importante que crear nuevas leyes, dice, y es cumplir con las existentes, cumplir con los fallos irrevocables dictados por la Corte Suprema. Ese es el caso de la deuda de coparticipación. El sacrificio que están haciendo todos los argentinos requiere de un gobierno ejemplar. Y acá también te digo algo. Lo que sostienen es que Mauricio Macri podría ser una gran piedra en el zapato de la Libertad Avanza. Porque si se pone en contra Mauricio en el Congreso, Está claro. obviamente peligran, por ejemplo, aprobaciones de leyes, que no fue lo que sucedió con la ley Bases. Bueno, Entonces, podría haber empezado antes, ¿no? te hicimos presidente, Sí. dice Mauricio. Te dimos la ley Bases en el Congreso. Agradecémelo. Sí, dame Como la por lo menos publicidad, la no me quemé. coparticipación a mi primo. Pero Sí, Claro, pero- la historia antes de llegar a esto. El señor Macri primero lo traiciona a Larreta. Estamos hablando de Primero lo traiciona a Larreta. Después Claro. le traiciona a Bullrich Nos cuando olvidamos, lo Jorge. entrega a Milei. Ahora lo va a traicionar a Milei porque en realidad el muchacho este de Calabria no tiene amigos, tiene negocios. Y como su único gobierno en la Argentina es la ciudad de Buenos Aires, tiene terror que Karina Milei se le meta en la interna de diputados de la ciudad de Buenos Aires, pone el grito en el cielo y dice, no me... Sí, igual debo decir que en esta lógica de la interna, yo creo que la razón está del lado de Macri. Sí. Quiero decir, más allá que es cierto lo que vos decís, él está detrás de los negocios, por supuesto. Ahora digo, la No hay verdad razones, es que hay billetes. la deslealtad de Bullrich es fuerte. También es cierto, él fue desleal a Larreta, él fue desleal, también tiene toda una historia de deslealtades y evidentemente Pero- en algunos sectores de lealtad se paga con deslealtad. Bullrich, ¿no? Bullrich, con De Sí, la es Rúa, Bullrich. Bullrich la exmontonera, Lo que te Bullrich la iba- peronista, lo que Bullrich te la iba a radical, decir, Bullrich o sea, la... Bullrich. hoy está peleada, mañana puede estar amigada otra Claro, vez. O sea, sí, convengamos que esto, o sea, la camiseta se cambia muy rápidamente. rápido. En este Bueno, en el caso- peronismo también, ¿eh? Sí, claramente, sí, claramente. Algunos no. No estamos generalizando, ¿no? Algunos Pero al menos- peronistas han sido coherentes toda su Por vida. supuesto que sí. Pero al menos Mauricio Macri mantiene la propia, que es la amarilla. Sí, bueno, lo que pasa es que él también se desdibuja dentro Yo creo que es la Pero verde. bueno, vamos a ver. Yo creo que es la verde, no la amarilla. Bueno, vamos a ver cómo sigue esta. Sí, esta claro, porque interna, tenemos ¿no? un informe. A ver. Maravilloso, dale. Laburo. La otra consulta, Manuel, era sobre el informe de la Fundación Pensar, que indicó que en estos primeros 6 meses había más interrogantes que certezas, más allá de la suba del dólar o del riesgo país, hace seguramente alusión, ¿no?, a la suba de la pobreza, a la caída del índice de producción y demás. Si eso puntualmente en lo político perjudica la relación con el PRO, teniendo en cuenta que la fundación está ligada a ese partido, y un posible acuerdo también con Mauricio Macri. Si No lo perjudica. lo leímos el informe, así que no te puedo decir nada porque ni lo leímos. Yo creo que tenemos que ir a sacar cepo. Con el cepo no va a haber inversiones. Está bien. Hacemos un peso todos los días. Y básicamente tratar de
hacer un acuerdo. El estilo de gobierno, tenemos un estilo distinto, claramente, absolutamente. Sí, claramente. Digo, con cuadros con mayor experiencia, que nos tocó gobernar la ciudad, la provincia, la nación, y tal vez haber aprendido de los errores que cometimos, ¿no? Porque lógicamente... Sí, ahora si hubieran sacado el cepo el primer día, entonces no aprendieron lo que pasó. Por eso. Pero a esta altura sabemos que con la ley de base y demás, el camino a sacar el cepo tiene que ser irremediablemente y rápido. Sí. Hubo una asamblea aquí en un hotel del barrio del Abasto, donde había que elegir al presidente de la asamblea. En su momento, cuando se eligió a Mauricio Macri para presidir al PRO, con lista de unidad, quedó ya firme en ese cargo y se había acordado, según lo que te dicen del entorno de Patricia Bullrich, que habían dicho que la ministra de Seguridad iba a asumir hoy, luego de ser votada, como presidenta de la Asamblea del PRO. Ya hace unos cuantos días, desde el jueves pasado, te diría, en la Cámara de Diputados, alguien me decía, hay que prestar atención a lo que va a pasar el próximo jueves. El próximo jueves llegó, fue hoy, y lo que sucedió fue que en el momento en que tenían que votar, los cercanos a Patricia Bullrich propusieron a la expresidenta del PRO, como se había acordado según ellos, y desde el entorno de Mauricio Macri decidieron todos votar a Martín Yesa y no darle el aval a Patricia Bullrich. ¿Cómo tomaste las palabras de Patricia Bullrich a través de la cuenta de Twitter? Sí, asumimos como nuevas autoridades de la Asamblea. Y en el caso de Patricia, es una persona con la que me une un respeto muy grande. Los que están a cargo de representar a Patricia Bullrich el día de hoy aquí en la sala decidieron pararse e irse mientras estaba haciendo la votación. Cuando salía enojado Martín Arabia junto al resto del grupo vinculado con Patricia Bullrich, tanto en el bloque de diputados, los 37 diputados nacionales del PRO hemos votado con el cambio, vamos a seguir acompañando el cambio en la Argentina, e independientemente de los cargos, de las trampas, de las cosas de la vieja política, nosotros como miembros del PRO queremos un PRO con el cambio, que acompañe el cambio, y vamos a seguir acompañando al cambio como los 37 diputados, los 7 senadores. Si se retiran, los funcionarios. Bueno, eso serán cuestiones, serán cuestiones de las trampas legales, los vericuetos legales. No es la cuestión. Acá la presidenta provisional de la Asamblea ha proclamado a Patricia Bullrich como presidenta de la Asamblea en función del acuerdo celebrado en el mes de marzo, y nosotros vamos a seguir acompañando el cambio. Bueno, así está la interna. Sí, claro, y además también ahí Adorni hacía referencia al informe de la Fundación Fundarla, que tiene María Eugenia Vidal, ¿no? Claro, ahí hay un informe de 39 páginas que está firmado por Mauricio Macri. Ese informe justamente tiene una gran crítica al gobierno. ¿Por qué? Porque no hay plan económico. Claro. No se sabe a dónde vamos. Una cosita ahí. En realidad están viendo de que el plan económico se está yendo al diablo, entonces quieren sacar los pies del plato antes de quedar pegados al desastre que se viene en una futura devaluación con una inflación que va a llegar al 300% cuando ellos decían que va a ser del 100%. Entonces quieren correrse porque ya sus amigos del mercado financiero le dicen, este plan Bonex que hiciste para los bancos nos estás matando, te vamos a correr con el dólar. Claro, no está bueno. Habló Martín Yesa por X, decía esto justamente agradeciéndole al presidente, al expresidente Mauricio Macri, también diciendo, por ejemplo, gracias a todos los que me estuvieron escribiendo con lindos deseos. Hoy el PRO dio un paso hacia adelante para recuperar su identidad y convertirnos en nuestra nueva mejor versión, lo cual ahí ya tenés otro dato. Es un honor ser el presidente de la Asamblea y estoy especialmente agradecido a Mauricio Macri por haber creado este espacio político que hizo que las personas que veníamos de distintos lugares y con distintas historias pudiéramos ser parte de un partido político que nos invita a ser protagonistas. Bueno, esta son las palabras del exintendente de Pinamar, también aliado de Patricia Bullrich, Martín Yesa, hoy presidente de la Asamblea. Bueno, muy bien, esta es la interna que vamos a ver. Lo más importante de todo esto es lo que Gaby planteaba hace un rato. Si esta interna termina con la resultante de un Macri quitándole el apoyo concreto a Milei, porque todo lo demás ahora esto es circo, que pasa en todos los espacios políticos. Bueno, está bien. Lo concreto es si estos límites que le quiere marcar Macri al gobierno terminan viéndose en lo concreto y en la realidad. Bueno, no te vamos a acompañar en esta o en esta otra medida en el Congreso. Vamos a una tanda cortita y ya seguimos con Sin Lugar para los Pelos.
Bien, este va a ser el contexto del Pacto de Mayo que se realizará en julio y va a haber una fiesta. Hay fiestonga. Sí. Bueno, a ver, pero la pagamos todos, ¿no? Artistas populares como debe ser, ¿no? Sí. Está Los Palmeras, el chaqueño palavecino, también Panam está presente ahí, no puedo creer. Sí. ¿No? Están todos. Y está bien, Sí. yo quiero decir lo siguiente. A mí me parece que está bien que los artistas vayan, ¿eh? Sí. Y está bien que le paguen. Por supuesto. Le deben pagar. Ahora quiero saber si le paga el Estado, porque a Lali la persiguieron y a otros tantos los persiguieron. Bueno, ¿te acordás cuando le decía Lali Depósito? En este caso, Bueno. desde el gobierno aclararon que esto lo va a pagar el municipio y el gobierno de Tucumán. A ver, es plata que sale obviamente de los contribuyentes, no importa si es a nivel nacional o es a nivel provincial, la situación es la misma, pero bueno, van a estar animando esta fiesta del Pacto de Mayo que se celebra, saben ustedes, el 9 de julio, con la firma de estos 10 puntos modificados por parte de los gobernadores. Algunos datos para tener en cuenta con respecto a esto, pero primero, si les parece, vamos a ver lo que es cómo fue la invitación, donde aparece además el código de vestimenta. Vamos con él. Autoridades políticas, los gobernadores de las provincias argentinas, los dirigentes de los principales partidos políticos, los expresidentes de la Nación, los miembros de la Honorable Corte Suprema de Justicia, los empresarios, los trabajadores y por supuesto a toda la ciudadanía argentina, a que nos encontremos la noche del próximo 9 de julio en Tucumán para firmar el Pacto de Mayo y finalmente empecemos juntos a dar vuelta a la página de nuestra historia. Bueno, eso fue el anuncio que se hizo el día de la bandera con respecto al Pacto de Mayo que fue fallido, posterior a la ley base se pasó y ahí está la invitación que se hizo por parte de la presidencia a los diferentes gobernadores y por supuesto a la ciudad autónoma de Buenos Aires, que tenía además la particularidad en este caso que se sugería una forma de vestirse, ¿no? Claro, el traje o la vestimenta oscura, lo que se llama dress code o código de vestimenta. Y van a ir muchos gobernadores, ¿eh? 16. Mira, yo tengo que no van, lo tenemos a Sergio Silioto de La Pampa, Infran de Formosa, Gustavo Melella de Tierra del Fuego, que también lo manifestó, Ricardo Quintela de La Rioja y Axel Kicillof, que también al propósito de este tema dijo, bueno, para la foto no cuenten conmigo, así lo expresaba el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Que cuando nos invitan a firmar acuerdos no, porque no nos han consultado ni qué dicen y no sabemos qué dicen, pero cuando nos invitan a firmar pactos, le decimos primero paguen lo que deben y lo que se afanaron y lo que robaron a cada una de las provincias. Y a la ciudad autónoma de Buenos Aires también con el conflicto que se ha generado, que es lo que habló Avi también, ¿no? Que es lo que se le reclama. Igual, Ava va a estar. También se cursaron las invitaciones para los expresidentes. Cristina dijo gracias, pero no. Alberto también se excusó y fue muy crítico también a través de las redes sociales de lo que es este pago y la situación económica que se está viviendo en el país. Eduardo Duhalde también, y hasta ahora, vos lo mencionabas hace un rato, a Mauricio Macri, hasta ahora no negó. Se entiende que va a ir, por eso puede ser que esto sea parte del tire y afloje, esta negociación que se está generando en la puja de disputas, por supuesto, de espacios de poder. La placa con los puntos, ¿no?, que se han consensuado con respecto a qué suerte que le cambiamos la letra, ¿no? Porque qué barbaridad. Sí, menos mal. La inviolabilidad de la propiedad privada, bueno, sí, ya lo sabíamos, existe, ¿no? Está en la Constitución Nacional. El equilibrio fiscal innegociable, lo que tiene que ver con el déficit cero. La reducción del gasto público que se viene aplicando y la intención es que esto sea aplicado también en las provincias. Igual a las provincias hoy en día muchas no les queda porque las transferencias no se realizan. De hecho, fracasó lo que tiene que ver con el FONID y el financiamiento universitario en el día de hoy, que es dinero que están esperando las provincias, por supuesto, para pagar los salarios. La educación útil y moderna, un poco en línea de lo que ocurrió en el día de hoy. Esto fue algo que se agregó en realidad al tema de la educación cuando se había quitado además el punto 9, que hablaba de una reforma política estructural que modificara el sistema actual y un montón de cosas más. Ahí habían puesto alguna disidencia los gobernadores y fue lo que se incluyó y se modificó. La reforma tributaria es el punto número 5 y tiene algunas generalidades más, ¿no? Básicamente tiene que ver con la rediscusión de la coparticipación. Bueno, un punto que en algún momento habrá que discutirse. Sí, decime. 5 y 6, estos puntos 5 y 6, tanto de la reforma tributaria como la coparticipación, tienen que pasar por el Congreso, si se hicieran las cosas como corresponden, de recursos, ¿no? Porque naturales, es una modificación de la Constitución. Igual, a ver, explotación de recursos naturales, tenés el RIGI, ¿no?, que está vigente, la reforma laboral, bueno, y todas estas cuestiones que fueron incluidas aquí en el Pacto de Mayo. Me quedaron un par
para más, pero reforma previsional y la apertura del comercio internacional. Sí, que de alguna manera son grandes títulos y se le va a regalar al presidente, quienes vayan, le van a regalar al presidente una foto de un país integrado, de un país unido, por lo menos desde su gobernante, cuando este gobierno, lo sabemos, lo hemos contado más de una oportunidad, no hizo otra cosa que recortar a las provincias. Yo no sé qué va a hacer Sáenz Llora. Sé que va a ir, digo, no entiendo si se vive quejando, no sé qué va a hacer el gobernador de Santa Fe, que se vive quejando, Puyaro, y que va a ir también, el gobernador de Chubut, que va a ir también y se vive quejando. Entonces yo no sé por qué llevan la política por un lado y se hacen los cocoritos por el otro, la verdad que no lo comprendo. Tiene una explicación mínima. A ver. Una semana antes de votarse la ley Bases, el gobernador de Misiones recibió casi 1.600 millones de pesos, curiosamente, para que vote la ley. Sus diputados y sus senadores voten la ley. Así que, en realidad, muchos de ellos están por conveniencia política, negocian con el poder de un presidente que quiere destruir el Estado, que odia a la Argentina, que reivindica banderas extranjeras, que habla de una modernidad laboral que es cuasi esclavista. Es decir, le van a entregar una legitimidad momentánea porque va a explotar todo, indudablemente. Y la foto que quiere, Milei quería esta foto, la va a tener, va a ser tapa de los diarios y también se va a construir la idea de quiénes son los que no fueron. Entonces, otra vez el kirchnerismo o el peronismo que no quiere colaborar, que es antidemocrático, que son golpistas y todas las pavadas que han dicho los voceros de este tipo de gobierno. Bueno, pero no le va a cambiar la realidad a nadie, ¿no? Pero como con nada el presidente termina construyendo lo que quiere, porque con nada, apenas con un puñado de senadores, termina ganando la ley Bases, con nada llega a esta firma que la planteó cuando en marzo, ¿planteó? Sí, en la apertura no fue en mayo, no fue en mayo, fue en julio, no fue la ley ómnibus, fue la ley Bases, pero va de a poquito con nada logrando, ¿no? Me parece que eso termina siendo lo más más preocupante. Insisto, después me parece que va a ser oportuno ver con claridad esto que vos recién decías, Jorge, con respecto a Macri. Un Macri que ha cogobernado, ¿no? Un PRO, un Juntos por el Cambio que ha cogobernado, que ahora quizás entiende que tiene que empezar a despegarse. Bueno, llegará un momento en que los gobernadores van a querer empezar a despegarse. Y si este gobierno tiene una reacción popular muy fuerte, esa reacción popular de resistencia a sus medidas se lo va a llevar puesto a todos. No se va a discriminar, Milei cita al gobernador, no. Y no yo creo que la derecha argentina está preocupada por eso, porque si falla Milei, como aparentemente va a fallar, se lleva puesto al PRO que le dio gobernabilidad y le puso a sus dos candidatos a presidente. Entonces está muy preocupado por eso. Y creo que en algún momento, a corto o mediano plazo, van a tener que sacar los pies del plato, porque si no van a desaparecer junto con este desastre, esta anomalía de la historia argentina que es Javier Milei. Muy bien, bueno, ha sido todo por esta noche. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado y el martes, si tienen ganas, aquí a las 11 de la noche los esperamos en Sin Lugar para los Débiles. Chao, gracias.